Hola, buenas tardes, bienvenidos para todos a la tarde en casa. Hoy no va a estar tampoco Marinés, pero sí va a estar mañana, al menos eso es lo que promete. Le mandamos un beso desde aquí, la esperamos mañana sin falta, Marinés. Mucha gente nos ha preguntado por ella como corresponde. Bueno, la vamos a recuperar, quédense tranquilos. La que no debe estar tranquila es Dilma Rousseff, no solo Dilma Rousseff. Yo creo que nadie en Brasil debe estar tranquilo, independientemente de la posición que cada uno tenga, que por cierto está bastante dividido el país con respecto a la conveniencia de que sea depuesta, por lo menos provisoriamente, por 180 días, apartada del cargo, mientras se la juzga. Esto está ocurriendo en este momento en el Senado de Brasil. Ustedes ven a la izquierda, TV Senado, es el canal de la propia Cámara de Senadores, donde se está procediendo al impeachment. En instantes vamos a tener un contacto con el analista político Álvaro Padrón, que ya estuvo con nosotros, para entender un poquito más cómo ha avanzado en estos últimos días, donde hubo decisiones bastante peculiares del presidente provisorio de la Cámara de Diputados, anulando la votación en esa Cámara, luego dando marcha atrás y permitiendo que se llegara a esta instancia en la cual se da por descontado que va a ser separada del cargo. Lo que existe duda es por cuánto. Hay quienes aspiran desde la oposición o desde quienes impulsan el impeachment, que incluso la Cámara, el Congreso, pueda llegar a los votos que serían necesarios cuando esté culminando el proceso de impeachment, es decir, el proceso de juicio político, y tenga que votar para eventualmente apartarla definitivamente del cargo. Viene el hincha de Boca mañana, el plantel ya está aquí en Uruguay, van a jugar contra Nacional en el Gran Parque Central por la Copa Libertadores. La llegada de Boca se estima que en unos 3.500 personas, entre ellos hay 115 hinchas que no podrán ingresar al Estadio Centenario por sus antecedentes violentos. Es una lista que fue entregada por la dirigencia de Boca a la de Nacional, según explicó Miguel Iraola, que será el encargado del operativo. Esto fue dispuesto por la policía de Montevideo, por la jefatura de la policía. Iraola indicó a Telam que los dirigentes de Nacional tienen una lista de revoltosos facilitada por Boca Juniors que no podrán entrar al principal escenario deportivo y que habrá un control estricto para que no entren al estadio. Esto dice la crónica de Montevideo Portal. Iraola indicó que habrá 600 agentes dedicados a la seguridad únicamente en Montevideo y que la policía local prevé una zona exclusiva en las inmediaciones del estadio, del estadio de Nacional, ¿no? Para que se vayan concentrando desde horas tempranas a los 3.000, probablemente se refiere al Estadio Centenario. Allí se concentrarán desde horas tempranas los 3.500 simpatizantes boquenses que luego asistirán al encuentro. Como ustedes saben, el Parque Central está bastante cerca, pero en esa zona hay más espacio para concentraciones multitudinarias. La operación de seguridad comenzó en todo el Uruguay a las 6 de la mañana. Prevé una coordinación con las jefaturas de policías del interior para que haya control sobre los hinchas argentinos desde su lugar, desde su entrada al país. Muchos entran por vía terrestre, a través de Fraivento fundamentalmente, pero pueden hacerlo desde otro lugar, incluso por vía fluvial. 16:15 comenzará la vigilancia en la zona del estadio. Se efectuarán espirometrías e inspecciones para la detección de armas, entre otros controles. Dijo también Iraola que se evitarán enfrentamientos internos en la hinchada de Boca Juniors, que en los últimos tiempos han ocurrido en Argentina entre grupos antagónicos por el control de la barra brava, de la temida 12. Así que, bueno, estaremos atentos a lo que ocurra. Vamos a un consejo de cascada y después vamos a hablar sobre el tema de las bolsas de nylon, de las medidas legislativas, incluso que impulsa el gobierno para restringir el consumo, el uso de bolsas de nylon de algún tipo. Vamos a conocer más detalles sobre este asunto después del siguiente consejo de cascada. El agua en el cuerpo representa aproximadamente el 70% del peso de la persona. Es necesario incluir por día un mínimo de 2 litros. Si de agua se trata, nosotros optamos por Cascada. Agua pura, agua nuestra, en envase de vidrio con tapa rosca. Mantiene inalterables sus propiedades. Agua mineral Cascada, con o sin gas. El champagne de las aguas minerales. 23 11 11 11 y se la llevamos a su casa. Cascada en su mesa todos los días, en su vida, siempre.
acompaña Alejandro Nario, que es el director nacional de Medio Ambiente del ministerio correspondiente, Ministerio Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Cómo andas? Un nombre largo, claro. Sí, yo en este caso sí prefiero decir Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Porque es de las tres cosas, bueno, que como todo tienen algún punto de contacto, pero también son áreas bastante específicas, ¿no? Exacto, exacto. Y últimamente, vaya si nos hemos acostumbrado a estar pendientes de las cosas que pasan, que hacemos que pasen, o que, bueno, a veces es la naturaleza la que se encarga también. De hacértelo saber. De hacértelo saber, exactamente. Ahora, en esto de las bolsas de nylon no hay naturaleza, es un producto enteramente artificial que consumimos de una manera, en Uruguay, totalmente irresponsable, ¿no? Exacto. Ayer estaba en un supermercado donde voy frecuentemente y había un producto que me había quedado, después que estaba todo embolsado, un producto muy pequeño y muy liviano. Y creo que, sí, como creo que es por criterio de seguridad, ¿sí? Para que todo lo que salga esté embolsado, para que nadie piense. Bolsa nueva, y a veces trato de llevarme las cosas sin bolsa, si no, déjeme, lo llevo en la mano, no cuando son compras grandes. Pero sí, esa es la política de la empresa, cuando uno podría pensar, bueno, pero gastá menos bolsa, que le sale más barato, se ahorran plata. Pues no, te dan bolsas de nylon. Sí, también es verdad que hay propaganda gratis en la calle, ¿no? Sí. O sea, habría que balancear. Evidentemente las empresas, y aparte tienen un costo relativamente bajo respecto a los productos que venden, me parece que no es un problema de ese punto de vista. Lo que nosotros estamos viendo y trabajando a nivel de gobierno es en desestimular el uso. O sea, lo que hicimos fue estudiar mucho qué es lo que estaba haciéndose ahora en el mundo y básicamente lo que se va es hacia un precio diferencial que desestimule el uso, por un lado, y por otro lado tener una norma técnica que se está trabajando con el Ministerio de Industria y con el LATU para que tenga determinada calidad de manera que pueda reusarse para otros usos. O sea que si igual se quiere llevar la bolsa al sobreprecio que se ponga, la bolsa sirva para otros usos y no termine llevando 3 bolsas porque se rompe así nomás, ¿no? La bolsa que te dan en el supermercado, en el comercio, que sea, ¿esa va a ser de mejor calidad? Sí. Porque yo ya las reutilizo, las bolsas. Va a ser de mejor calidad y con un tamaño predefinido. La idea es que haya un sello otorgado por el LATUR respecto a eso. Entonces, bueno, todos los que consuman sepan que si van a querer llevar la bolsa, tiene que tener ese sello que también, en cierta manera, lo estamos viendo con la industria nacional, que sea una buena calidad que se pueda fabricar a nivel nacional. Y que se puede incluso volver con la bolsa a hacer otra compra y sí, como era la vieja bolsa, chismosa. claro. También la idea es que haya otro tipo de bolsas reciclables más fuerte, como se ve en Europa o cualquiera que viaje lo ve. De hecho, la gente cuando viene a Uruguay y ve el bolserío ese que le dan en el supermercado se horroriza, no lo pueden creer, ¿no? O sea, evidentemente la bolsa es un problema. Quizás no, si uno lo mira en volumen, en lo que va a un relleno sanitario o un vertedero, no pasa entre el 5 y el 10%, pero en el medio ambiente afecta mucho, afecta en los cursos de agua, uno lo ve ahora en las inundaciones, quedó todos los árboles tapados de bolsa, porque ellos estaban en el curso de agua, afecta a los drenajes, afecta al mar, los ecosistemas marinos son muy afectados por las bolsas, eso está muy estudiado. Entonces, bueno, sin duda que tenemos que ir hacia... ¿Cuánto es que demora si es que se termina de degradar biológicamente o de la manera que sea la bolsa? Ahí lo que pasa es que entró una tecnología que se llama las oxodegradables, que en realidad son... porque en algún supermercado, no sé ahora, pero hace un tiempo sí. Dijeron esta bolsa es biodegradable, creo que decían. En realidad para ser biodegradable tiene que pasar unas normas ACTM, y que en realidad casi todas las que son biodegradables provienen de fuentes orgánicas, polímeros a base de maíz o almidón, que se hacen en bolsas que en realidad después la naturaleza misma las puede degradar. Lo que nosotros estamos viendo acá en su mayoría son bolsas que tienen un aditivo que lo que hace es facilitar su degradación frente a la exposición al sol, al agua, a la humedad. Entonces, en vez de tener un tiempo de vida media de más de 100 años, que es el que tienen las bolsas, reduce drásticamente el tiempo de vida. Pero no soluciona el problema que estamos viendo, porque en vez de 100 años son 5 años, igual las bolsas las vamos a ver en los drenajes, las vamos a ver en los cursos de agua, obviamente que es mejor que eso, pero que esas bolsas se degraden en partes más pequeñas, digámoslo de una manera sencilla, no quiere decir que la naturaleza las incorpore en su ciclo orgánico. Por eso hay que separar lo que es biodegradable de lo que es degradable. De acuerdo, Nario. ¿Y qué vamos a obtener a cambio, digamos, como resultado de esta nueva normativa? Bueno, quizás, pero es una primera impresión, desconozco en profundidad el proyecto, pero quizás uno pediría
que se sea aún más riguroso en este tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo es, a veces para la tribuna es más fácil prohibir. Claro. Pero en la realidad después no lo puedes aplicar, Sí, es peor, se va por el costado. Entonces, claro. uno tiene que mirar qué es lo que está funcionando en el mundo. Y lo que estamos viendo, que fue una cosa que me transmitió directamente la ministra, es poner un plazo para evaluar. Así que bueno, pongamos un plazo, a ver cómo impactó, y si no, vayamos rectificando. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros ahora, en el 2009 hubo un plan que estimuló las bolsas más finas por la degradación. Y lo estamos viendo que en realidad se bajó un 15%, pero llegó a una meseta, entonces hay que tomar otra nueva medida. Y yo creo que el camino va por ahí. ¿Sabés qué dice Adriana? ¿Por qué no es como en Estados Unidos y España? Supongo que en otras partes de Europa también. Bolsas de papel, dice. No, bueno, en realidad la idea es que tenga un precio que sea significativo y que en realidad uno vaya a esos otros sistemas, a la bolsa retornable o al sistema en base papel. Pero lo que decimos es, de un día para el otro, hacer una prohibición que en realidad sabes que no la vas a poder aplicar porque te pueden seguir entrando por otro lado, nosotros preferimos que haya una norma técnica, un sellito, que se vea cuál es la que se puede usar y cuál no, y que tenga un sobreprecio, que nadie va a llevar 5 bolsas, porque el costo es mucho más alto. Claro. También comprar una retornable y listo. Sí, porque acá estamos mirando desde la perspectiva de la bolsa como desecho, pero después está toda la parte anterior, la materia prima, la industrialización, donde por ejemplo las bolsas de papel podrán hacerse de papel reciclable, pero hay que cortar el árbol, plantar el árbol, cortarlo, industrializar la Por eso nosotros decimos que hay que ver el ciclo de vida. Claro. Que es todo, desde que comienza, qué materia prima usás, qué energía gastás, hasta la disposición final. Y tenemos elementos, digo, se tienen elementos como para medir todos los No, por eso, impactos. lo que se ha visto en el mundo, que lo que está siendo más efectivo es eso, desestimular el uso, porque quizás hay determinadas personas que por su edad o lo que sea, desean llevar igual algunas bolsas, bueno, que lo puedan llevar. Pero en realidad, si logramos, porque además Uruguay tiene una realidad que no es interesante. El 90% del consumo de bolsas está en las grandes superficies. El 90%. El 90%. Eso es una ventaja. Claro. Porque trabajar sobre ese sector te va a permitir un alto impacto. Entonces, si nosotros podemos trabajar con el sector en esa disminución, va a ser importante. Y a su vez tampoco estamos dejando de un día para el otro afuera el sector del plástico, en un momento que todos sabemos lo que está pasando en la industria manufacturera, y hasta en realidad podemos terminar favoreciéndolo, porque hoy en día el 80% es importado y el 20% nacional. Si nosotros ponemos determinada calidad, las bolsas que vienen de determinado país asiático que todos conocemos, en realidad no pueden entrar porque no cumplen con la calidad técnica adecuada, y bueno, quizás lo que se haga en el país lo puede seguir haciendo en la industria nacional, cumplimos el objetivo de reducir drásticamente sin afectar la fuente de trabajo, ¿no? Está claro, como siempre, ahí están las dos conductas, ¿no? O mejor dicho, la conducta responsable, además de respetuosa de las normas, bueno, suponiendo que esto va a entrar en vigor, y el Estado, quien sea que esté encargado de controlar que se cumplan, porque después, quizás no en las grandes superficies que son más notorias, pero en algún pequeño comercio que las consigue más barato, las consigue de contrabando, le dan no sé qué, sigamos viendo bolsas. Claro, por eso el sello, porque ahí ya tenés la responsabilidad como ciudadano. Una cosa, nosotros del Ministerio y de la INAMA, acá hay un rol de ciudadano. Lo estamos tirando para las denuncias que han aumentado exponencialmente y nos han permitido actuar en el territorio, y también para esto. Si uno va al comercio y no le dan la bolsa adecuada, bueno, no, pedile cuál es la bolsa. Mirá lo que dice una televidente. Dice, bueno, a ver si apago. En mi barrio, el súper al que yo voy, dice, yo llevo mi bolsa y la cajera me dijo no, que es por marketing, y me dio las bolsas, lo que tú decías. Me dio las bolsas del supermercado, no le interesa. Y es propaganda gratis por la vía pública. Bueno, está bien, pero sí, pero vos quisieras tener tu marca en un resumidero, estén contaminando, en un jardín, en un árbol. Eso siempre y cuando la sociedad lo castigue desde el punto de vista cultural. Entonces hay que trabajar, de hecho en el proyecto una parte importante, estamos viendo los temas legales, porque en realidad uno no puede decirle, tengo un sobreprecio y esto usarlo para tal cosa, porque es un producto. Pero sí podemos decir, bueno, ese dinero que vos ganás por el sobreprecio, destinarlo a campañas de publicidad, que se estimulen el uso. Después está lo otro que es, que acá me dice un televidente, no sé si no es la misma Adriana, no, es otra persona. Dice, la reutilizo para la basura, como todos. La pones en el tacho, después le haces el nudito y la tirás en el contenedor, o lo que sea, lo que tengas. De hecho, tiene una función, pero luego va con el resto de la basura. Claro, si va al vertedero, en realidad, bueno, si es algo bien gestionado, no habría demasiado problema.
De hecho, justamente lo que queremos es que tenga una capacidad de resistencia, que no se rompa en el camino, que es lo que estamos viendo. Claro. Juegan, viene cualquier evento mínimo, la rompe, termina la basura en la calle. Entonces, que tengan capacidad y resistencia, que tenga un micronaje que sea bueno. Todos hemos visto esas bolsitas que son casi transparentes, que tengo que poner 3, porque si no, con una botella chiquitita... La típica, claro. Las 2 botellas de agua mineral que tenía que poner 2. Exacto, bueno, que eso no pase. Ahí estamos duplicando la cantidad de bolsas. Claro. O sea, Uruguay usa por año unas 1.000 millones de... ¿Cuánto? 1.000 millones. Es un número muy importante. Es un número, sí. Es un número muy importante. Entonces, tenemos que bajar eso. El ambiente lo siente y creo que tenemos que ir por los caminos. El cambio cultural y también un poquito de garrote que ayuda al cambio cultural, ¿no? Como decía el general Perón, decía, los muchachos son buenos, pero si se los vigila son mejores. Son mejores, exacto. Esto no hay más remedio. No, pero es interesante, si el 90% es del consumo de las bolsas, está en, ¿cuántos son? 3 empresas. Sí, por eso, está concentrado. 4 o 5. La idea nuestra es trabajar es más fácil, ¿no? Pero han tenido contactos, hay voluntad de colaboración. Sí, nosotros trabajamos con las grandes superficies, nos reunimos con Cambadu, con la Asociación de Fabricantes de Industrias Plásticas, y todo esto coordinado, tanto con la Intendencia de Montevideo y Canelones, que son los que estaban trabajando, y la idea justamente fue unificar y no hacer cada uno por su lado, y esto lo destaco porque creo que es una acción coordinada del Estado, como el Ministerio de Industria, que hemos tenido reuniones también previendo un poco lo que decía, dentro de lo posible no afectar al sector industrial en un momento complicado del país. Y bueno, ahí lo venimos trabajando bien, ¿no? Mirá lo que dice otro televidente. En el súper que yo trabajé, les regalábamos las bolsas TNT, ¿puede ser? Sí. Bueno, se las regalaban, dice, y los clientes no las querían. ¿Qué eran las TNT? Las que son como... El TNT es como una... Como una malla. Sí, como una malla. O sea, que son mucho más, claro, más durables. Por eso, hay un tema cultural a cambiar. Ahora, si el precio es totalmente desestimulante, bueno... El precio es a la bolsa, sobre el producto, termina en el producto. No debería, más bien debería desestimular. Es lo que hemos visto que pasa en Europa. Desestimular a quién, al supermercado. Claro, y al consumidor. O sea, la idea es prohibir entregar gratis. Entonces, cuando ves, bueno, viene y bueno, sale X cantidad de dinero. Cada bolsa. Cada bolsa. O sea, si te doy lo que vos compraste en 5 bolsas, te tengo que cobrar 5. Eso ya tiene un primer efecto, que el que lleve bolsa la va a llevar bien llenita y no te van a dar una bolsa por un frasquito. Pero viste que está bien, pero viste que eso no lo determina el cliente, lo determina la cajera o cuando te la cobren, a ver si no lo determinás vos. Juntá, no me importa que se rompa la huevera, ponelo con... Exacto. Ahí está. Bueno, esto es solo parte, obviamente, que tiene que ver con el consumo cotidiano, pero con conductas en las cuales uno puede incidir directamente. Viste que a veces la cajera te pregunta, ¿le pongo bolsa? No, déjeme, son 2 productos, los llevo en la mano. O en algún comercio menor, o decir, no, lo pongo todo junto. Hay otras cosas en las cuales el ciudadano común se siente un poco más desamparado, todo el problema, no es el momento quizás para hablarlo hoy, pero la contaminación en los cursos de agua, derivado del crecimiento enorme que hubo en la producción agrícola y pecuaria. Pero ¿qué pasó? ¿Falló el control? ¿Falló la normativa? Da la impresión de que... El rol es distinto. Sí, el rol es distinto. Creo que tiene un rol también, porque sí, el tema de denuncia, nosotros, yo diría que las grandes intervenciones que hicimos en Santa Lucía, de forestación y demás, fue por denuncia de vecinos. Claro. Porque están un domingo ahí, que es cuando muchas veces se aprovecha para hacer esas cosas, o un 1 de mayo, o un 1 de enero, y te llaman, y bueno, nosotros tenemos sistema de denuncia 24 horas de respuesta, y ahí nosotros vamos. Creo que van en botes, entran al depende, campo. Depende. Por ejemplo, en ese caso coordinamos fuerte con sí, en realidad en el río Santa Lucía no, porque no tiene jurisdicción, con Canelones y con la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería. Y los productores han reaccionado favorablemente, hay que... Es un sector que creo que lo está incorporando, no lo tenía. Por ejemplo, las industrias hace mucho tiempo que saben. En el sector agropecuario lo ha ido incorporando, el Ministerio de Ganadería está trabajando muy fuerte en eso. De hecho, por ejemplo, en el tema Tamos tenemos todo un proyecto en conjunto con el Ministerio de Ganadería para darle asesoramiento en el cambio de tratamiento de efluentes en los tambos. Hay un cambio cultural, pero bueno, que hay que procesarlo. En el caso de los escurrimientos de agroquímicos, bueno, obviamente, el terreno baja hacia los ríos, que eso son las cuencas. Eso parecería que, además de que habría que ponerlo y exigirlo, es forestar, es poner algunos árboles. Bueno, nosotros estábamos con $1 millón que nos dio el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, estamos haciendo un proceso de restauración ecológica en Paso Severino, justamente para estudiar cómo afecta eso la calidad de agua. Entonces ahí uno ya tiene... Porque el problema que tenemos muchas veces en estos casos es el cobrar el grito.
Claro, claro. En realidad, ¿cuánto afecta esto? ¿No afecta? Vos decís, bueno, la foresta, bueno, pero ¿hasta dónde tenés que, la zona, de, por ejemplo, de protección? Claro, que Son ¿cuántos 40, son? 100 80, metros, 5.000 metros. Claro, claro. No se sabe, no hay un Y cada parámetro. metro estamos hablando de producción que no se puede hacer, o sea, hay que tener base científica. Obviamente que hay cuestiones que son de cobertura, pero hay que tratar de tener base científica. Y es donde nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Ganadería y con la universidad, en generar ese conocimiento que te permite ir tomando decisiones, ¿no? Está claro. Bueno, Alejandro Nario, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y nos quedamos todos con la sensibilidad con respecto al uso abusivo de las bolsas de nylon, ¿no? Ahí tenemos mucha responsabilidad. Voy al supermercado y las cajeras me cobran esto. Bueno, gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme a ustedes. Saludos. Nos vamos a un consejo de salud y flora. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades, ginkgo biloba, extra suave y modela mate. Para cuidar tu figura, elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Y ahora, comprando Salud y Flora en Supermercados El Dorado, te podés volver a tu casa en auto, porque con yerba Salud y Flora y El Dorado participás en un sorteo de un 0 kilómetro. Toma mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. En Brasil se está votando el impeachment. Esto ocurre en la Cámara de Senadores del Congreso brasileño. Teníamos imágenes, vamos a seguir compartiendo con ustedes imágenes en directo. Allí tenemos proceso de impeachment. El gobierno acabó con los empleos y está acabando con las empresas. Esto es obviamente lo que está diciendo Cecé Perela, senador del PTB de Minas Gerais. Creo que tenemos en contacto ya a Álvaro Padrón. Sí, lo tenemos. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Gerardo. ¿Cómo estás viviendo este proceso? Ya habíamos hablado de este tema, pero estos últimos días, visto a la distancia, ¿no? Y obviamente sin pretender convertirnos en jueces, pero el cambio, la salida de Cuña de la presidencia de diputados era previsible, eso está fuera de discusión. Pero el rol que cumplió Marañao, primero anulando la resolución de la Cámara por prevaricación, digamos, por prejuzgamiento, ¿no? Y segundo, a las pocas horas prácticamente levantando esa misma anulación, realmente es muy difícil de comprender, aún teniendo en cuenta las singularidades del sistema político brasileño. Pero me gustaría escucharte a ti, a ver cómo estás viviendo tú y Brasil estos instantes históricos, ¿no? Sí, en verdad es un poco impresentable, ¿no? Creo que fue un segundo capítulo de esa imagen tremenda que quedó luego de la votación en diputados, porque vuelve a ser la sensación de un país poco serio en su sistema político, institucional. Y de hecho, aunque lo que está ocurriendo hoy es bastante concreto y tiene que ver con esto que tú mismo señalabas a través de los medios, de lo que se ve con la votación en el Senado sobre el impeachment, sigue todo posible de cambiar. O sea, hay marchas contra marchas. Hay un papel del Poder Judicial en donde permanentemente se pueden hacer recursos y todo parece que vuelve a foja cero. La sensación un poco de que todo es posible, pero yo vuelvo a insistir, como lo hablamos cuando pude visitarlos allí en el programa, de que esto parece ser un proceso que no tiene margen de terminar de otra manera que no sea con la destitución de la presidenta, porque han jugado tantas cartas determinantes que ahora parece difícil imaginar que alguien tenga condiciones de revertirlo. Entonces, lo que se está votando ahora, en este momento en el Senado, y que además no va a tener la misma lógica con la que se votó en diputados, con intervenciones de los legisladores, sino que va a ser una votación electrónica, es la definitiva instalación del juicio político, ahora en la segunda Cámara, que es la del Senado. Los votos están para eso, porque además se precisa solamente mayoría simple, no es como en la votación de diputados donde se precisaba una correlación de fuerza mucho mayor. ¿Por qué es tan importante la votación de hoy, además de lo concreto y práctico? Porque según cuántos voten, ya va a quedar bastante definida la correlación de fuerza para dentro de 180 días. ¿Qué quiero decir? Lo que hoy se vota alcanza con mayoría simple porque es la instalación del juicio político. Después empieza el proceso del juicio mismo y luego para la destitución de la presidenta se precisan 2/3 partes del Parlamento. Entonces, si hoy la votación para la
instalación del juicio político demuestra que ya se tienen esas 2/3 partes, lo que todo el mundo va a interpretar es que es una cuestión de tiempo. O sea que ya hay condiciones y correlación de fuerzas como para destituir a la presidenta. Y eso cambia totalmente el escenario político, porque probablemente ni siquiera esperen los 180 días, sino que se acelere el proceso de tal manera de que se cree una certeza que hoy es exactamente lo contrario a lo que ocurre en Brasil. Nadie sabe muy bien cómo va a terminar la situación y qué es lo previsible. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque lo que inmediatamente vamos a tener es lo que todo el mundo llama gobierno de Temer, ¿no? Es el gobierno del vicepresidente, Michel Temer. Y la pregunta clave es qué gobernabilidad va a tener ese personaje político, que hoy es tremendamente cuestionado en la opinión pública, para poder generar la mínima legitimidad que le permita gobernar Brasil. Y esto claramente va a implicar que sus primeras medidas va a ser lo que todo el mundo mire, porque, insisto, no hay forma de que hoy no quede apartada de la presidencia la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, tenemos que empezar a pensar a partir de mañana cuáles van a ser los gestos políticos, las decisiones políticas que va a tomar el vicepresidente para poder generar mínimas sensaciones de gobernabilidad de un país que está sumido en una especie de proceso, en fin, de desangre, ¿no? Está claro con la economía paralizada, con problemas de todo tipo, pero estaba viendo la transmisión que teníamos aquí en pantalla de Canal 10, lo que se está argumentando. Esto, al margen de lo que se piense sobre el impeachment, es claramente una argumentación de tipo político. Y si ya se están contando los votos que van a estar al final del proceso, da la impresión, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, que en el fondo hay también, al margen de si tiene o no culpa Dilma Rousseff, lo que está en el fondo es una intención política de destituirla. ¿Por qué? Bueno, porque si la van a juzgar a partir de hoy, que eso es lo que están votando, ¿por qué hacer la cuenta de lo que va a pasar al final? Si no la juzgaron todavía, tendrán que escuchar sus argumentos, ver pruebas, como hace como se procede en cualquier juicio. Es decir, da la impresión de que si tienen los votos, los 2/3, independientemente de lo que pase en estos 180 días, la suerte de Dilma Rousseff ya está echada, pero por razones políticas. Exacto, y así fue en diputados. Fíjense que se demoró insólitamente la definición del juicio contra Acuña para que pudiera todavía estar al frente de diputados. Es insólito que nosotros estemos viendo hoy que quien dirigió ese proceso penoso que vimos todos en televisión, hoy esté, juzgado como un corrupto. Entonces, uno pregunta, ¿y por qué no lo hicieron antes? Si en realidad el inicio de las acusaciones contra Acuña tienen ya prácticamente 6 meses. Entonces, uno inmediatamente se pregunta, ¿y no pasará lo mismo con los siguientes? Y efectivamente, uno empieza a mirar y encuentra que el propio Temer está muy involucrado en los mismos elementos que se cuestionan de Dilma Rousseff, porque no estamos hablando de una persona ajena, es el vicepresidente de la presidenta actual, es el vicepresidente del periodo anterior, no solo de la última elección. Álvaro. Entonces, todo esto está muy teñido y es muy difícil de entender desde Uruguay, con una lógica que tú lo caracterizabas perfectamente. Es un debate político, es una disputa política y no tanto en términos judiciales, aunque paralelamente esté funcionando un proceso judicial. Entonces, la cuenta de los votos que tú mencionabas es simplemente para saber si están los votos solamente para el inicio, para la instalación del juicio político, o si también están para lo que va a ser el final de la película, que es, en principio, dentro de 180 días, la destitución de la presidenta. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si están ya los votos para la destitución, la lógica con la que se va a gobernar durante este periodo no es con un periodo parcial, sino va a ser diciendo, bueno, tenemos 3 años por delante. Claro, son 81. El gobierno de Dilma Rousseff. ¿Cuántos senadores hay? ¿81 puede ser? 81, con 42 ya tienen mayoría simple. Y con necesitan 2/3 para luego la destitución de la presidenta. Y acá aparece una cosa que me parece clave que nadie está pensando mucho. ¿Qué va a pasar? Vamos a dar, por cierto, va a ocurrir de cualquier manera, los 42 votos están, o sea que vamos a tener el apartamiento, como ellos llaman, de la presidenta. Entonces empieza un gobierno de Michel Temer.
¿De qué depende ese gobierno para generar mínimos elementos de estabilidad? Primero, de tener claro que le alcanzan los votos para que dentro de 180 días esté confirmada la destitución de la presidenta. Porque si no, estamos hablando de un periodo en donde él es apenas una especie de presidente pro tempore. Claro. Si eso les alcanza, que en principio da la impresión que alcanza, porque la misma correlación que tuvieron en diputados, es natural pensar que la van a tener en senadores. Si eso es así y hoy tienen los votos, los 2/3 partes de votos, lo que uno empieza a ver es, primero, cuál va a ser la capacidad de este gobierno de mostrar medidas que de inmediato cambien la opinión pública. Y aquí hay un dato clave. Las encuestas demuestran hoy que el 70% de los brasileños quieren elecciones. Y es algo absolutamente natural. Claro. Porque no es un problema ahora de que estén en contra de Dilma o a favor de Temer, es que estamos, como habíamos hablado en el programa, con la versión argentina de que se vayan todos. Exacto, ahí hay un elemento agregado y con esto, con tu comentario, cerramos este diálogo que por supuesto fue muy fructífero y nos ayudó a entender muchas cosas. Obviamente vamos a seguir viendo qué es lo que pase, aunque el resultado parece anunciado. Y es que a la crisis que se vive se agrega la falta de alternativas, es decir, no es que hay un gobierno en crisis y bueno, si hay elecciones anticipadas o lo que sea, pero existe una alternativa, la gente visualiza tal o cual partido o candidato como la alternativa a este estado de cosas. El problema es que esto ha salpicado a todo el sistema político, incluyendo al expresidente Lula, al PT, ni que hablar a los partidos de la oposición. Esa es un verdadero drama hoy en Brasil también, ¿no? Es verdad, ese es el problema, aunque yo siempre reivindico que frente a ese tipo de situaciones lo mejor es que sea la gente la que decida. No, claro, o sea, está claro que estamos hablando de la democracia, y la democracia tiene que ver con que hay una presidenta electa por el pueblo brasilero en una elección absolutamente incuestionada. Entonces lo que debería sustituir eso es algo parecido, no un candidato. Fíjense que Michel Temer hoy tiene el 1% de la opinión pública a favor. O sea, estaríamos frente a un presidente en funciones con el 1% del apoyo popular. Eso es una situación de una ilegitimidad absoluta, como también la tiene la propia Dilma Rousseff, que no tiene el 1, pero tiene el 6. O sea, claro. O sea es un problema de encierro del sistema político que no se resuelve, eso es lo que hay que quedar claro. Esto que va a pasar hoy no resuelve la situación de Brasil. Está claro. Es un episodio más de esta telenovela que está desangrando a un país económica, políticamente, institucionalmente. Nos afecta muchísimo, Gerardo, es algo que tenemos que tener conciencia. No estamos mirando por televisión algo que pasa en otra parte del mundo. Está pasando claro aquí al lado y tiene mucho que ver con lo que también impacta en nuestra realidad cotidiana. Álvaro, el horizonte entonces también se vienen elecciones anticipadas, casi seguro. Yo creo que es muy difícil que este gobierno próximo, el que pasaría a existir a partir de hoy, se sostenga desde el punto de vista de la legitimidad popular y desde el punto de vista de la capacidad de gobernar en términos reales. Porque estamos hablando de un país con una crisis económica, es el segundo año consecutivo que cae el 4%, entonces no es un problema solo de decir, bueno, ¿cómo salimos de la situación política? Es cómo aplicamos medidas que además van a ser bastante difíciles de vender desde el punto de vista popular. Entonces, la ecuación de una crisis económica con una falta de legitimidad política hace pensar que sea muy difícil que ese gobierno se pueda sostener y miremos solo la televisión lo que está pasando en las calles, ¿no? La movilización va a ser clave. Entonces, o aparece un borrón y cuenta nueva que legitime un gobierno, o va a ser muy difícil de creer que cualquier opción, la permanencia de este gobierno actual o el surgimiento de uno a partir de hoy, pueda tener autoridad política, autoridad y legitimidad para poder darle gobernabilidad a Brasil. Está claro, Álvaro, te agradezco mucho este diálogo, Estamos viéndonos, gracias. Chao, te mando un abrazo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos acompaña Juan Miguel Petit, es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario desde hace ya unos cuantos meses y bueno, tiene su punto de vista para compartir, su sugerencia para hacer. De hecho, le mandó una carta al presidente de la República en el marco de estas conversaciones, negociaciones, puntos de vista que tratan de converger sobre el duro tema de la seguridad, de la inseguridad o como usted quiera llamarlo. Se pueden comunicar con nosotros a través del mail latardencasa@canal10.com.uy, el Twitter @latardencasa, Facebook, el perfil es La Tarde en Casa, o el WhatsApp 093 56 6355. Ya venimos.
No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blend 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones.